Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar del proyecto de mejoramiento de vías AM 110 Chachapoyas Levanto tramo EMP 8B Tingo. Bueno, los integrantes estamos conformados por Ángel Carrasco, Luis Espinosa, Boris Mayoagua, Hugo Leiva y César Ormeño. Bueno, acá pueden descargar el enlace en YouTube. La agenda estamos conformados por 5 integrantes. Como mencionaba, Hugo va a hablar de la topografía, Luis de la mecánica de suelos, César de la parte hidráulica e hidrología, Ángel de la parte del tráfico y seguridad vial y Boris del diseño geométrico. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de la topografía. Bueno, para este caso, para la carretera, se ha hecho un levantamiento topográfico con GPS y dron. Se ha marcado con el dron en los puntos más importantes y sus coordenadas, tanto coordenadas UTM, en este caso WGS 84, en la zona 18S. Otro punto muy importante de la topografía es, el, es la lectura de los dos puntos geodésicos enlazados a la red de estación de rastreo permanente del IGN. Y se ha barrido con esos dos puntos toda una zona, todo un sector para encontrar las coordenadas. El otro punto muy importante de la topografía es la presentación de un informe de georreferenciación. Sí, eso es el informe final de los puntos obtenidos. Bueno, también el punto de la topografía sería la monumentación y nivelación cada 500 metros en el tramo AM 110. Eso debido a que se ha establecido cada 500 metros, como dice. También la elaboración de las fichas de los BMS con las coordenadas y ubicación respectiva. Y por último, la presentación de la planimetría y curvas de nivel en Civil 3D con curvas cada 1 metro en el tramo AM 110. Gracias al Civil se ha podido hacer las curvas respectivas y ver qué desnivel tiene la vía, ¿no? Bueno, gracias. Para conocer las características de los suelos, se ejecutaron en total 47 calicatas, de una profundidad de 1.5 metros, alternando de un lado a otro aproximadamente cada kilómetro, operando según lo indicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, la MTC E101-2000. Con las muestras obtenidas, se realizaron los ensayos estándares conformes con las normas vigentes del Manual de Ensayos de Carreteras, dispuestos también por el MTC. Están el granulométrico protamizado, donde se va a realizar las clasificaciones SUX y AASHTO, los límites de Attenberg, es decir, los límites líquidos y límites plásticos, los ensayos de humedad natural, el ensayo de factor modificado y el ensayo de California Bearing Ratio, también conocido por sus siglas CBR. Cada una, cada una de esas normas con su norma internacional equivalente. Del estudio, analizándolo en términos de CBR de diseño, que es un valor que cuantifica la capacidad resistente de una subrasante, se obtuvo que los suelos de la ruta son de muy buena calidad. Además, se observó que la superficie de rodadura está conformada por un suelo granular en buenas condiciones. Algunas zonas con ligeros ayuntamientos por el desgaste de la superficie por las llantas. No obstante, para determinar qué sectores se requerían de mejorar, se debe determinar si el suelo no cumple con las especificaciones generales para la construcción de carreteras.
o la EG 2000. Es decir, si el índice de plasticidad es menor al 10% o si corresponde a alguna de esas clasificaciones a Ashton. Es decir, si el tipo de suelo es A1A, A1B, A2A, A26 y A3. Ah, también se debe determinar si el suelo tiene baja capacidad de soporte, posee suelos expansivos, posee suelos blandos o se identifica visualmente suelos orgánicos. Finalmente, después de evaluar todos los criterios mencionados, se estableció una altura de mejoramiento de la subrasante, solamente para los sectores indicados en esta tabla. Es decir, del kilómetro 39.570 al kilómetro 40.310 y también del kilómetro 40.350 al kilómetro 40.500. Todos con una altura de mejoramiento de 40 centímetros. Continuando con la parte de hidrología, se cuenta con información pluviométrica, donde se realizó la búsqueda de estaciones pertenecientes al CENAMI, las cuales se encuentran en funcionamiento y ubicadas cerca a la zona de estudio. Asimismo, se empleó como dato hidrológico los registros de precipitaciones máximas de 24 horas, siendo así en los siguientes cuadros las estaciones de Chachapoyas y Hassan y sus registros máximos registrados, siendo de 90 milímetros para la estación Chachapoyas y de 81 milímetros para la estación de Hassan. En consecuencia, una vez determinados que los registros son consistentes, se determinó el tipo de distribución de probabilidad, determinándose así que la más adecuada sería la tipo log normal. Enfocándonos al área de drenaje, se propusieron dos tipos de cuneta. El primer tipo de forma triangular y elaborado de material mixto, es decir, de mampostería y concreto armado, y la que a su vez presenta el mayor porcentaje de ubicación, puesto que se ubica en casi todo el tramo, más específico para el área rural, cuyas dimensiones se encuentran en proporción para el talud exterior de 0.5 horizontal a 1 vertical y para el talud interior de 2 horizontal y 1 vertical. Asimismo, tenemos una altura de cuneta de 40 centímetros y un ancho de 1,20 m. Luego, para la cuneta tipo 2, tenemos una cuneta de tipo de forma rectangular, enfocada al área urbana y elaborada con concreto armado, teniendo dimensiones de una altura de cuneta de 40 a 50 centímetros y un ancho de 50 centímetros. De acuerdo al Manual de Carreteras, al diseño geométrico de 2018, las cunetas cumplen la principal función de conducir los escurrimientos de las zonas adyacentes. Es por eso que para la zona urbana, para el uso de la cuneta tipo 2, se empleará unas rejillas sobre la cuneta que servirá como un techo de protección para evitar la obstrucción o la caída de material. Y de igual manera, para la cuneta tipo 1, en la zona rural, se empleará, además de la cuneta, una berma de 50 centímetros que evitará la caída de material suelto de los taludes adyacentes, lo cual evitará la obstrucción y que se colmate rápidamente la cuneta. Pasando con tráfico y seguridad vial, en el proyecto se ubicaron estaciones en 6 diferentes localidades para proceder a aplicar la metodología de estudio. Esta consiste en 3 fases. La primera en el levantamiento de información, la segunda describe un estudio de la situación actual y por último se realiza una edición de esta misma. Entre los resultados se determinó que en la primera estación Pedro Ruiz se encontró mayor flujo vehicular y esta pertenece a la zona de Chachapoyas. Luego se logró obtener tanto la variación diaria como la variación del IMDA en el lugar, mediante el IMDA contabilizado y los factores de corrección establecidos en la H263, se obtuvieron los ejes de diseño proyectado a 10 años. En este caso, para la señalización se colocaron diversos tipos, entre estos encontramos señalización vertical, reguladora, preventiva, informativa, horizontal, como podemos observar. Luego, para el plan de seguridad vial, se diseñó mediante el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entre las consideraciones, se implementarán barras de seguridad, los cuales son postes delineadores
estandarizados por la normativa NCHRP Report 350. Prosiguiendo con la exposición, a mí me ha tocado el diseño geométrico, ¿no? Que es el trazo de una carretera, para lo cual necesitamos los parámetros, ¿no? Como la clasificación de la carretera, que tenemos que ver como el Chachapoyas es, según MDA menor a 400, es una carretera de tercera clase según la DG 2018-101.05. En esta parte tenemos dos carriles de cada uno de 3 metros. Por la orografía es un tipo 2 que es accidentado también por la DG 2018-112.03. Para el vehículo de diseño tenemos el camión simple de dos ejes, que es un C2, una longitud de 6 puntos entre ejes y un radio de rueda externa de 12,9 y un radio mínimo de rueda interna de 8,5. Para la velocidad de diseño, como estamos en una carretera de tercera clase y una orografía accidentada, se tiene de 30 a 50 kilómetros por hora, lo cual lo que escogemos el más crítico es 30, pero para los tramos hacemos que en toda la zona plana va a ser 30 kilómetros por hora, y cuando llega a zona urbana es 20 kilómetros por hora, y en curvas es 20 también. Siguiendo es el bombeo, ¿no? El bombeo, según la tabla 304, según la apreciación mayor a 500 milímetros sobre 2,5, porque estamos en una zona andina, ¿no? La berma tenemos que es carretera de tercera clase menor a 400, una velocidad de 30 es 0,50. Si existen bermas, la pendiente mínima deseable será 0,5% y la mínima excepcional es 0,35 para pendientes longitudinales, y las máximas, como una carretera menor a 400, tenemos 10% de pendiente. Para radio mínimo y peralte máximo tenemos el radio, que es la velocidad al cuadrado de esta fórmula sobre 120 por F por la pendiente, ¿no? Tenemos acá los parámetros, que la velocidad de 30, tenemos una pendiente más de 12%, un F máximo de 0,7 y el radio calculado entonces va a ser 24,4 metros y el radio redondeado va a ser 25. El sobreancho tenemos esta fórmula que nos da 3,98 metros. Para las curvas tanto cóncavas y convexas tenemos la tabla 3,02 y 300,03, donde nos dice que la distancia de velocidad de parada es 35 por una velocidad y el índice de curvatura es 1,9 y 200 de distancia de parada a paso y índice de curvatura 46. Para una cóncava es de 30, distancia de parada es 35 metros y un índice de curvatura 6, ¿no? Acá tenemos el diseño geométrico y el resumen ejecutivo, ¿no? De todos los parámetros que se va a detallar para esta carretera. Estamos haciendo algunos cambios con la DG, porque había sido con la DG 2014 y hemos hecho unos cambios ahora actual. Es el vehículo de diseño, que es C2, velocidad de diseño en kilómetros por hora, que es 20 y 30, ¿no? Como hemos dicho, en zona urbana y el otro zona rural. Ancho de calzada, que es 6, ancho de berma 0,5, bombeo de calzada es 2,5, cuneta de corte es 1, ancho de corona es 7 y radio mínimo es 15 puntos tanto, y el peralte más es 6. Así son los parámetros. Muchas gracias.